nos corresponde en Lucas capítulo 24, a partir del versículo 36 hasta el final. Amén. Estaremos, ¿verdad?, disertando en un grupo de hermanos que estamos aquí presentes delante de la presencia del Señor, creyendo que Dios va a hablar en este tiempo a través de su palabra. En el tiempo pasado Dios habló a través de los profetas, hoy el Señor habla a través de sus instrumentos, y por su misericordia nosotros a través de este programa, de estos matutinos, estamos llegando, yo sé, a muchos corazones, porque no estamos hablando palabras vanas como tal, estamos hablando la palabra de Dios que tiene poder. Bendito sea el Señor, poder para libertar, para sanar sus vidas, bendito sea el Señor. Entonces nos ubicamos en Lucas capítulo 24, verso 36 en adelante. Dice la palabra del Señor: bajo la bendición del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu, pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados y viene a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ve, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Bendito sea el Señor. Vemos la situación de sus discípulos, estos hombres, ¿verdad?, que estuvieron con nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros hoy día, ¿verdad?, hablamos acerca, ¿verdad?, que somos carne, somos humanos, y en medio de la situación, como creyentes, como ministros del Señor, también nos atemorizamos y nos asustamos. Pero vemos este caso de los hombres, ¿verdad?, aquellos acompañantes, aquellos hombres que el Señor preparó en su ministerio terrenal. Y me llama la atención porque, sabiendo y conociendo, ¿verdad?, que el Señor les había hablado de todo este acontecimiento acerca de lo que era la resurrección, y de que, bueno, iba al tercer día a ser levantado entre los muertos, bendito sea el Señor. Pero como todo, hermano, amén, a veces nos cuesta discernir, ¿verdad?, lo que es la palabra del Señor. Y bueno, Dios nos ayude en este tiempo a entender que este negocio es por fe. Bendito sea el Señor. Algunas personas nos dicen: pero bueno, ¿dónde está Dios que yo no lo veo? Bueno, este negocio es por fe. Algún día lo vamos a ver pronto. Y si no, bueno, aquí lo vemos, ¿verdad?, a traer nuestros hermanos, nuestros semejantes, porque la palabra dice que somos semejanza a Dios. Bendito sea el Señor. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y le dijo: paz a vosotros. Estaban conversando. ¿Qué conversaba? Bueno, habían dos hombres que iban de camino a Emaús y tuvieron ese encuentro con el Señor. En el versículo 34, la enseñanza anterior, nos dice que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Sorprendidos ellos, en medio allí se conversaban de las cosas, ¿verdad?, que habían oído estos dos hombres y lo que había visto Simón. Bendito sea el Señor. Hoy día también nosotros nos podemos sorprender y nos puede turbar. Por eso cuando Jesús les aparece en aquel lugar, las palabras, ¿verdad?, le dijo: paz a vosotros. Es necesaria la paz en vuestras vidas. Bendito sea el Señor. Es un fruto, ¿verdad?, del Espíritu Santo que debe manifestarse en vuestro ser. A veces hay gente que está perturbada por la situación exterior. Tratemos de lograr y buscar esa paz interior en vuestras vidas. Aunque se esté destruyendo, acabando medio mundo, usted tenga esa confianza en el Señor. Y eso fue lo que le sucedió a sus discípulos. Bendito sea el Señor. Se les había olvidado en medio de aquella turba la promesa del Señor. Se les había olvidado aquellas palabras, aquellos encuentros que tuvieron con el Señor. Y me traía a memoria el Señor en esta mañana con respecto a cuando estaban allí en la barca. Dice que el Señor estaba descansando y se levantó una turba en medio del mar, y estaban asustados y corriendo de un lado a otro. Y bueno, despertaron al maestro, y el maestro solamente en medio de unas palabras, una oración, hizo bonanza en ese momento y quedaron sorprendidos. Hoy día yo sé que en medio de la situación difícil, adversa, ¿verdad?, nos arrancamos, nos vamos de un lugar a otro, corriendo, buscando, entendiendo que tenemos la palabra del Señor, tenemos esta promesa de Dios. Él está con nosotros como poderoso gigante. Él está allí en medio de la situación. Solamente tenemos que creer a su palabra, creer que solamente Él trae paz. Y por eso el Señor, en medio de aquella situación difícil, a sus discípulos les dijo, ¿verdad?, paz a vosotros. Estaban turbados, se preguntaban unos a otros, ¿verdad?, acerca de esto, pero ya Dios les había hablado. Dios ya había anunciado que Él iba a resucitar al tercer día. Y les costó, ¿verdad?, creer, porque en medio de esta situación lo vemos, en este escenario vemos, ¿verdad?, que no es fácil. Y así es la vida de fe. Tenemos que aprender a confiar en el Señor. Por eso es importante siempre escudriñar, indagar en ella. ¿Por qué? Porque ella es la que nos van a ayudar a mantenernos firmes en el Señor. Dice el 37:
Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? En medio de aquella situación habían perdido todo, ¿verdad? Vamos a decir, aquella esperanza que el Señor les había dado. Turbados por la situación, estaban allí escondidos. Dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, que estaban allí escondidos a causa de los judíos por la situación en la cual había pasado el maestro. Pensaban que ellos también iban a ser muertos y crucificados. Asustados estaban allí arrinconados. También a nosotros nos sucede a veces, en algunas veces en nuestras vidas, en situaciones adversas, que nos escondemos, ¿verdad?, por el problema, por la dificultad, sabiendo que nuestra confianza es en el Señor, sabiendo que el Señor nos dice: venid a mí, todos los que estéis cargados y cansados, que yo os haré descansar. Esa carga, esa situación difícil en la cual usted hoy está viviendo, no es suya, entréguesela al Señor. Vea la situación, el escenario de los discípulos, estaban turbados allí, bajo una promesa, ¿verdad?, del Señor, pero así es la vida del creyente. Que Dios nos ayude. Tenemos esta palabra en el Señor, esta profecía cierta, clara para vuestra vida, y nos cuesta a veces avanzar. Hoy usted, hombre, mujer de Dios, que Dios le ha dado, ¿verdad?, esta palabra para que usted siga adelante. Nos cuesta, qué sé yo, por una situación difícil al verse en el hogar, en la familia, en el matrimonio, pero tenemos que creer que el Señor trae paz a vuestras vidas. En medio de esa turba, en medio de ese momento difícil, en medio de esos pensamientos que nos destruyen, ¿verdad?, a veces el plan o la visión del Señor en vuestras vidas, tenemos que tener esa paz del Señor. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ve, porque un espíritu no tiene carne ni hueso. ¿Cómo veis que yo tengo? Bendito sea el Señor. Tuvo que el Señor mostrarle allí sus manos, tuvo que el Señor mostrarle sus costados. Pudieron ellos ver, ¿verdad?, y visualizar. Y no vamos a decir, ¿verdad?, ellos estuvieron allí enfrente en el momento del sacrificio del Señor, cuando el Señor fue traspasado con estos clavos, cuando el costado del Señor fue traspasado con esa lanza. Ellos estuvieron allí presentes. Pero es fuerte, es difícil, ¿verdad?, en medio de la turba, en medio de la dificultad, ¿verdad?, ver las cosas como que se oscurecen. Pero tenemos que mantener esa confianza en el Señor. La Biblia dice en el Salmo 121, ¿verdad?, dice que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Hoy no vemos, ¿verdad?, literalmente al Señor, pero a través de su palabra tenemos esa confianza. Hoy nos llenamos de esta fe a través de la palabra. La Biblia dice, ¿verdad?, que la fe viene por el oír, y el oír la palabra del Señor. Es necesario tener esta palabra en nuestro corazón, en abundancia, no solamente almacenarla, sino poner en práctica, poner en obra. Y puede ser que esto fue lo que le sucedió a los discípulos, que estaban iniciando, vamos a decir, su ministerio. Ya después del tercer día, ¿verdad?, de ver aquella situación, este primer día de la semana, dice la palabra que finalizando, ya era de noche, cuando el Señor se les apareció. Bendito sea el Señor. Hoy de pronto algunos están anhelando que el Señor se les aparezca, qué sé yo, por ejemplo, en su vida personalmente. Y quiero cerrar con esto. A veces hay momentos difíciles, ¿verdad?, como creyente en nuestras vidas. Y un tiempo, ¿verdad?, hubo allí un testimonio de una hermana pasando una necesidad económica en su vida personal. Y clamaba a Dios y clamaba. Y bueno, Señor, ¿qué pasa? Que tú no sales por ningún lado. Señor, quiero ver, quiero que obre. Esta mujer allí turbada quería que el Señor mismo se le presentara allí en su hogar, en su casa, llevándole el alimento, porque estaba pasando una necesidad difícil en su vida. Eran 10 hijos, ¿verdad? 11, 12 con ella y el marido, bendito sea. Era un número grande, era una familia grande, bendito sea el Señor. Pero Dios usa sus instrumentos. Así como el Señor se les apareció a estos hombres, el Señor también se le apareció a esa mujer. Dios tocó el corazón del pastor de ella en ese momento, y dijo el pastor, y fue a visitar a esa mujer sin saber el pastor la situación. Y dice que el pastor ni tocó la puerta, estaba la puerta abierta, y entró y dijo: mujer, ¿para qué soy buena?, dijo el hombre en ese momento. Y bueno, la mujer se descargó y le presentó la situación. El pastor se fue y volvió luego el pastor con un buen mercado, bendito sea el Señor. Claro, la mujer puso en práctica la oración allí en ese momento, pero la estaba turbando, la estaba matando su situación interna allí. De pronto no le manifestaba a nadie, pero ella quería ver a Dios allí en vivo como tal. Pero Dios envió su ángel, envió al pastor, y bueno, Dios hizo la obra. Y hoy día cuento ese testimonio porque esa mujer hoy día es una mujer del Señor, es una mujer guerrera, es una mujer valiente, ha estado en lugares, ¿verdad?, diferentes, haciendo el trabajo en el Señor. Y para mí ha sido, ¿verdad?, de ejemplo. ¿Por qué? Porque lo que le digo, queremos ver al Señor,
como le sucedió a estos discípulos, mantengamos esa confianza. No nos dejemos robar la bendición, no nos dejemos, ¿verdad?, que la situación nos desestabilice, nos saque del propósito, del plan del Señor, sino mantengámonos en la confianza. Ya el Señor nos ha dicho que nos va a bendecir, ya el Señor nos ha dicho que nos va a prosperar, ya el Señor ha dicho que va a ensanchar ese ministerio, ese trabajo que tiene de parte del Señor. En un momento, como dice la palabra, abrir, cerrar de ojos, el Señor se glorificará en vuestras vidas. Entonces, no nos dejemos turbar, mantengamos esa confianza en el Señor y el Señor hará en vuestras vidas. Dios me les bendiga y Dios me les guarde. Gloria a Dios. El versículo del 40 al 43 dice así: y diciendo esto les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Gloria a Dios. Bueno, una de las cosas que el Señor les mostró a sus discípulos era, estaban en sus manos y en sus pies, estaban la marca de lo que le habían hecho en la crucifixión. Y era así como una insignia de que él había logrado y había superado esa dificultad con el propósito de salvarnos a nosotros. Como cuando los niños están en los scouts, siempre le van poniendo una insignia de las cosas que van superando. Y entonces algo así fue para nuestro Señor Jesucristo, para demostrarnos que realmente era Él. Y en este caso se mostró, se reveló a los discípulos, y la manera de que ellos creyeran era que eso quedara en su cuerpo, que ellos entendieran que había resucitado y que no era un espíritu como ellos creían. Y ellos estaban asombrados viendo al Señor Jesucristo, estaban maravillados, no podían creer lo que estaban viendo sus ojos. Y entonces ahí el Señor les muestra otras de sus cosas, pues le pide comida para que ellos entiendan que realmente era el Señor Jesucristo, que no era un espíritu, porque los espíritus no pueden comer. Entonces, mostrándole que él estaba de un cuerpo de carne, pero ya resucitado. Y era una de las formas que el Señor Jesucristo mostró para que ellos creyeran. Ellos iban a ser los testigos, los que iban a quedar aquí en el mundo, ahora hablando de las buenas nuevas de salvación. Pero Jesús necesitaba de que sus discípulos estuvieran seguros de lo que iban a empezar a anunciar en el mundo. Y así sucede con nosotros, hermanos. Nosotros debemos estar seguros de que estamos predicando a Jesucristo resucitado. Que ninguna palabra o cosas que se levanten en contra de lo que nosotros predicamos nos haga divagar o desistir o dudar de lo que estamos hablando. Por eso nosotros, como estos discípulos, necesitamos pedirle al Señor un encuentro personal con Él. En algún momento de nuestras vidas Dios se revela a nosotros a través de un sueño, a través de una visión, a través de su palabra, haciéndonos entender que Él es real, que su palabra es real, que el cielo es real, que hay una vida nueva para aquellos que hacen su voluntad, pero necesitamos creer fielmente. Y Jesús hizo esto con sus discípulos, de manera que ellos iban a tener fuertes oposiciones que se iban a levantar diciendo que eran una secta, que era mentira todo lo que ellos hablaban. Pero como ellos habían visto resucitar a nuestro Señor Jesucristo, Él estuvo con ellos, compartió con ellos, comió, ninguna de esas cosas los iban a hacer dudar, porque ellos estuvieron con el Señor Jesucristo. Y tal vez se presentaron diferentes dificultades, adversidades, pero porque vieron estas cosas, ellos se mantuvieron hasta el día de su muerte creyendo de que Jesús realmente había resucitado de los muertos. Entonces, que el Señor nos pueda ayudar a cada uno de nosotros a creer en esto que estamos predicando. Nosotros somos bienaventurados, dice la palabra del Señor, porque estamos creyendo por fe. Y esta fe que nosotros tenemos de que Jesús es real, nosotros estamos siendo bendecidos por eso. Entonces, que nada te haga dudar de que Jesús realmente es real, de que Jesús nos ama y que vino a este mundo a morir por nosotros. En el libro de los Salmos lo leemos. Y para los discípulos esa palabra se cumplió, ¿verdad? Viendo ellos eso en el Salmo 27:16, que dice que horadaron sus manos y sus pies. Y Jesús les mostró eso. Él les mostró las heridas de las manos y los pies para que ellos creyeran que era el Señor Jesucristo. Entonces, como les decía, que Dios nos pueda ayudar a nosotros, amén, a predicar este evangelio
con verdad, con prontitud, con pasión, creyendo que la venida del Señor está cerca para cada uno de nosotros. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gloria a Dios. El 44 dice así. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros. Era necesario que se cumpliesen todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Nos vemos que todas estas cosas, acontecimientos, están escritos en el libro de la ley, está escrito en los salmos. El profeta Isaías fue el profeta que más habló de Cristo Jesús. Sin embargo, ellos viéndolo, él que les explicaba y les decía todas las cosas, dudaban, se turbaban, no, y cuando lo ven, aún no creían que era un fantasma que veían, algo inexplicable. No estaban convencidos de que él era el Cristo, el que murió y que había resucitado. Hoy en el día también nosotros dudamos. Digo dudamos porque hay personas que verdaderamente ven las cosas y sin embargo no creen, tiran una fábula porque no tienen conocimiento, están cerrados, están ciegos, van caminando pero son ciegos, con los ojos abiertos, porque no entienden. Tenga ciego el entendimiento, está ciego. ¿No? Por eso es necesario que el Señor les abra el entendimiento, o es decir, nos abra el entendimiento, porque también a veces que nosotros fallamos en ciertas cosas. Entonces, que nos abra bien el entendimiento para poder llevar a la palabra y creer más a fondo, ¿no? Porque aún sabiendo las cosas, ay, pero ¿será cierto? ¿Cómo será? Bueno, si es así, pero no tenemos la certeza, ¿no? Hay que tener una certeza de que Él está y que Él nos está escuchando, que Él está aquí en este momento, está aquí al lado de nosotros, a donde estamos. Lo que nos está escuchando esta palabra, allí está Cristo Jesús y está viéndote, está escuchándote. Y que le podemos pedir, como así como le pedimos a una persona algo, también le podemos pedir a Cristo Jesús, que si le pedimos creyendo, Él hace la obra. Que el Señor nos ayude. Gloria al Señor, que Dios nos bendiga en esta mañana. Qué bonita enseñanza nos trae hoy el Señor a través de la palabra del Señor. Estos actos que acontecieron después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vemos que el Señor se le presenta a sus discípulos y ellos del gozo, de la alegría, no podían creer que era el Señor. Y me llama la atención bastante esto porque muchas veces la alegría, el gozo, no nos deja ver las cosas claramente. En el capítulo anterior vemos que los discípulos por tristeza estaban allí dudando, no podían orar, ahora por el gozo no creían. Muchas veces el gozo en nuestras vidas produce esto, que no nos deja creer lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y eso lo vemos experimentado en la palabra. La Biblia dice que Jacob, cuando escuchó la noticia de que José estaba vivo, no lo podía creer. Del gozo que tenía, no lo podía creer. Vemos también cómo la iglesia primitiva, allí cuando empezaron, Pedro estaba preso y ellos hacían oración por él, Dios lo liberta. Y cuando aquella muchacha llamada Cleude les dice, ahí está Pedro, ellos le dijeron, no, tú estás loca, Pedro está preso en la cárcel de más adentro, y ellos estaban orando por eso. Y esto sucedía con estos discípulos. Del gozo no podían creer que el Señor estaba allí, que había resucitado. Y dice que Él les declaró las escrituras. El versículo 45 que me corresponde dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y le dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre
el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. El Señor les abrió el entendimiento. No entendían muchos de ellos por qué el Señor había padecido de tal manera. No entendían en esos 3 días en que el Señor estuvo allí en el sepulcro cuál era la razón. Y muchos se desanimaron y muchos se desalentaron a tal punto de que muchos se fueron a hacer sus labores y olvidaron pues lo que el Señor les había dado y les había dicho, que al tercer día Él iba a resucitar. Y el Señor en ese momento les abrió el entendimiento para que ellos comprendieran la palabra. Hay momentos en que el Señor trata con nuestras vidas. Hay momentos en que el Señor declara una palabra y muchas veces no la entendemos, pero el Señor abre el entendimiento de nuestras mentes para que nosotros podamos comprender cómo Dios obra, cómo Dios hace, cómo Dios actúa, cómo Dios se manifiesta en nuestras vidas. Nosotros no podemos manipular a Dios y decirle, Dios va a actuar por aquí, Dios va a hacer esto. No, Dios va a hacer como Él quiere hacer. Muchas veces la gente dice, Dios obra por senderos misteriosos. Y es que para nosotros es un misterio cómo Dios obra, pero Dios tiene todo planificado. Él no se adelanta, Él no se atrasa. A veces nosotros pensamos que Dios va a hacer en este tiempo y no es así. Dios hace en el tiempo que Él quiere, porque esa es su voluntad para con cada uno de nosotros. Y el Señor les dijo a los discípulos, así estaba escrito, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese. Era necesario que el Señor padeciese por nuestros pecados, que Él se mostrase como el Cordero de Dios, ese Cordero de Pascua que fue ofrecido, un Cordero santo, sin mancha, sin errores, un Cordero perfecto, y ese fue Cristo. Era necesario que estaba escrito y era necesario que se cumpliese lo que estaba allí, y era necesario también que resucitare de los muertos al tercer día. Era el cumplimiento de la palabra de Dios, era el cumplimiento de las promesas que el Señor había dado a través de sus profetas, y se estaba cumpliendo en Jesús, el Hijo de Dios. Todos estos acontecimientos que para los discípulos eran acontecimientos fuertes, que en su mente no lo podía captar, era necesario todo eso. Y si continúa el versículo 47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento. Hasta el día de hoy nosotros estamos cumpliendo este propósito de Dios en la vida de Jesús, de predicar este evangelio para el arrepentimiento y el perdón de pecado. No nos cansamos de decirte que Cristo murió, que Cristo resucitó, se sentó a la diestra del Padre y hoy intercede por nosotros, y todo esto lo hizo para salvarte. Y dice ahí, arrepentimiento de pecado de las naciones. Aquí el Señor abre el compás. Él vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, pero aquí habla acerca del perdón del pecado para las naciones, pero que era necesario de que empezaran en Jerusalén, como dice ahí, comenzando desde Jerusalén. El profeta Isaías lo dijo, de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Era necesario que desde allí, donde fueran los acontecimientos de la crucifixión, de la resurrección del Señor, desde allí se comenzase a predicar el evangelio. Y muchas veces en nuestras vidas hay etapas que nosotros tenemos que vencer, tenemos que quemar desde ese punto donde nosotros quizás hemos caído, desde ese punto donde quizás nosotros hemos sentido una derrota en nuestras vidas. Desde allí nosotros tenemos que levantarnos. Era necesario que desde Jerusalén, desde ese punto donde quizás muchos pensaron que ya habían derrotado a Jesús, que la vida de Jesús se había acabado, que el ministerio de Jesús se había acabado, era necesario que desde allí para las naciones saliese
el evangelio. Y el Señor lo dijo, ¿verdad? Que serían testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Pero era necesario comenzar en Jerusalén. Y nosotros tenemos que entender que el punto de partida de nosotros es donde nosotros hemos empezado. Desde allí para a todas las naciones, para todos los pueblos, para todo el lugar donde Dios nos abra puertas, pero es necesario comenzar en el nombre del Señor. Así que yo te animo en el nombre de Jesús para que no te desanime, que tu entendimiento sea abierto para que tú puedas comprender la voluntad de Dios en tu vida. Que Dios te bendiga. Dios les bendiga, Dios les guarde, la paz del Señor Jesucristo sea con todos los amigos y hermanos que en esta mañana nos acompañan. Y seguimos en el estudio de la palabra del Señor, saludando desde aquí a todos los hermanos que nos ven y que nos escuchan en esas 19 emisoras que ya están retransmitiendo nuestros programas. En algunas partes en directo y en otras es en diferido. Mientras nosotros dormimos, lo están pasando en alguna parte. O sea que qué maravilla esto, que nos vamos a dormir y la palabra sigue corriendo alrededor del mundo. Que Dios bendiga a todos los hermanos. Mis amados hermanos, el versículo 48 nos dice: y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Bendito sea el Señor. Vosotros sois testigos de estas cosas. Hay personas que andan por ahí tocando de puerta en puerta y se llaman los testigos de Jehová. Pero ellos son testigos ¿de qué? Los verdaderos testigos de Jehová son los israelitas. Ellos, mis amados hermanos, contemplaron a Dios en el monte Sinaí. Ellos anduvieron 40 años guiados por el Señor. Dios abrió las aguas del Mar Rojo delante de ellos para que pasasen con su pie como por tierra seca. Un muro a la izquierda, un muro a la derecha, muros de agua que Dios los contuvo hasta que todo Israel estuvo al otro lado. Cuando los egipcios quisieron hacer lo mismo, se ahogaron, las aguas se cerraron y fueron hundidos en las aguas del Mar Rojo. Mis amados hermanos, fueron testigos de la presencia de Dios entre ellos. De día, con una columna de nube los cubría, nubes cubría el tabernáculo, y de noche una columna de fuego. Esa columna iba delante de ellos si tenían que viajar de noche, y la nube también se alzaba. Cuando era de día se alzaba y ellos emprendían la jornada. A medida que crecían en tamaño, le crecían los vestidos. Cuando le faltó comida, cuando se les acabaron las provisiones que sacaron de Egipto, Dios mandó maná del cielo. Ellos tenían que salir bien de mañana, cuando aún estaba oscuro, a recoger el maná que Dios les daba. No podían recoger para varios días, tenían que recoger lo suficiente para un día. Algunos tuvieron duda por si acaso mañana no hay, guardaron, y cuando lo fueron a buscar estaba lleno de gusanos. Pero el día viernes, en la tarde caía el día de reposo. Esa mañana sí podían agarrar doble porción para 2 días, para el viernes y para el sábado, que era el día de reposo. En él no se debía trabajar. Cuando crecían en tamaño, les crecían los vestidos. Cuando les crecieron los pies, también les crecieron las sandalias. ¡Qué marca, ni qué marca! Hoy la gente se enorgullece de usar ropa de marca, pero en aquel tiempo era como ropa orgánica que crecía con ellos. Y nunca se envejecieron sus ropas, nunca se envejecieron sus sandalias,
nunca se hincharon sus pies, sus mujeres nunca abortaron. Ellos sí fueron testigos. Ellos vieron a Dios montado en el Sinaí. Pero estos señores ni siquiera creen en los milagros, ni siquiera creen que Dios pueda hacer milagros hoy. Pero no solamente de ellos podemos decir esto. Hay personas que se llaman creyentes, hay personas que se consideran evangélicos y ellos dicen que ya Dios no hace milagros hoy, que eso era para aquel tiempo, pero que hoy no hace milagros. Mire, el Señor dice, yo soy el mismo ayer, hoy y para siempre. O sea que el mismo que hacía milagros hoy, ayer los hace hoy. Él sigue extendiendo su mano para hacer milagros. Él dice, mi mano no se ha cortado para salvar ni para sanar. Así que nosotros somos testigos, decían los apóstoles, bendito sea el nombre, vosotros sois testigos de estas cosas. Jesucristo les habló a ellos de que ahora los testigos eran ellos, porque ellos vieron a Cristo resucitado, ellos vieron a Cristo levantarse de entre los muertos y también lo vieron ascender. Así que hermanos, como testigos nosotros debemos dar testimonio. Nosotros oímos la palabra a través de esos que fueron testigos. Pero es que nosotros hoy seguimos siendo testigos del poder de Dios, porque nosotros clamamos para que el Señor sane los enfermos y el Señor sana a los enfermos. Somos testigos de milagros de Dios. Una mujer me llegó a una de las campañas, una campaña allí en Esmeralda, y esta mujer me dijo llorando, pastor, vengo aquí como mi última puerta para tocar. Todas las puertas las tengo cerradas. Me dijo, tengo un cáncer. Me dieron 3 meses de vida. Estoy trabajando para no dejarle carga a mis hijas, para comprar mi cajón, así llamaban allá el féretro, la tumba, para comprar mi cajón y no dejar carga a mis hijas. Tenía 3 hijas con edades correlativas, 15, 16, 17 años, y no quería dejarle carga. Le dije, tú no vas a ser avergonzada, te has refugiado en el Señor, has venido al Señor, vamos a orar por ti. Oré por ella y le dije, vete a tu casa y olvídate de esa enfermedad. Ella se fue. En el camino, qué curiosidad, el dolor que sentía era un cáncer de estómago, sentía dolores muy fuertes, el dolor desapareció. Se olvidó de la enfermedad y se acostó a dormir, pero a las 5 de la mañana una voz la despertó y le dijo, levántate, estás sana. Eran como las 5 de la mañana y ella se fue al centro de la ciudad, agarró un bus hacia Quito, la capital, a ver a su médico, el que le había operado, el que le había atendido, y le dijo, quiero que me haga una radiografía. El médico le dijo, yo creía que ya tú estabas muerta, no hay nada más que hacer por ti, hemos hecho todo lo posible. Y ella le dijo, doctor, por favor, es lo último que le pido, una radiografía. El doctor le hizo radiografía y después de hacerle la primera le hizo otra y otra y otra y después la llamó con una junta médica. Le dijo, explícanos qué te ha pasado. Hemos tomado una radiografía bajo tu insistencia, pero detrás de esa tomamos varias para estar seguros de lo que íbamos a decirte y aparece un estómago totalmente sano como el de un niño. ¿Qué te ha pasado? Ella dijo, anoche fui a una campaña evangélica, le pedí al pastor que orara por mí, él me oró y en la madrugada oí una voz que me dijo, levántate, estás sana y por eso he venido aquí. Y el doctor dijo, esa es la única explicación. Esto es un milagro. Es ilógico lo que estamos viendo. Esto es un milagro. Y a lo largo de mi vida, a lo largo de mi ministerio, he ido por las naciones orando por los enfermos y he visto
la mano de Dios. He visto la mano de Dios. Hasta muerto. Fíjese usted, trajeron una mujer muerta a la campaña. La tendieron en el suelo. Se había envenenado con agua fuerte. Aquí le llamarían amoníaco. Se había envenenado. El médico forense fue y certificó su defunción. Está muerta. Vino el carro de la morgue y se la llevó. Iba pasando por la campaña y el ayudante del chofer le dijo: mira, aquí están los Cristosanas, así se llamaban nuestras campañas. Vamos a bajar la muerta aquí, le dijo el hombre. No hagamos eso, podemos perder el trabajo. Su compañero le dijo: bueno, si no resucita, la metemos otra vez corriendo y la llevamos a la morgue. Y la bajaron y comenzaron a gritar: una muerta, una muerta. Yo tenía para ese entonces unos 22 años y pensé: Señor, ¿cómo es posible que es primera vez que salgo de mi país y ahora se me muere alguien en la campaña? ¿Qué van a decir las autoridades? ¿Qué van a pensar? Y entonces le dije: Señor, ¿qué hago? Y el Señor me dijo: ora por ella. Yo le pregunté a la gente: ¿ustedes tienen fe que Dios la va a levantar? Me dijeron que sí. Entonces yo le dije: bueno, si ustedes tienen fe, ella se levanta. Si no tienen fe, esa mujer no se va a levantar de ahí. Los culpables serán ustedes. Y oré por esta mujer. Y cuando abrí los ojos, la mujer estaba de pie mirando para todos lados. Nosotros somos testigos de su poder. Y aquí, a través de estas líneas de internet, a través de la televisión, a través de la radio, estamos orando por los enfermos y estamos recibiendo testimonios de personas que son sanadas. Somos testigos. Jesucristo dijo: vosotros sois testigos de estas cosas. Ayer los que le vieron resucitar, ayer los que le vieron ascender al cielo, ayer los que oyeron su voz cuando dijo: me voy pero volveré, ayer los que vieron descender 2 ángeles del cielo y decirle: varones Galileo, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que de vosotros ha sido tomado al cielo, así como le habéis visto ir, así vendrá en las nubes del aire. Cristo viene otra vez. Hoy los testigos somos nosotros. Predica la palabra, tú que me estás oyendo. Demuestra con milagros, con señales, prodigios. Tú no eres un milagrero, tú no eres el que hace los milagros, pero tienes a uno que te dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando yo tenía una semana de haberme entregado al Señor, me fui con un grupo de jóvenes a la unidad de cuidados intensivos del Hospital Chiquinquirá en Maracaibo. Y como éramos nuevos, comenzamos a gritar y a zapatear: te pisamos la cabeza, Satanás, sal de estos cuerpos. Y nos llamaron a la policía, nos expulsaron. Pero una semana después volví con el grupo de jóvenes y cuando íbamos a entrar nos vio el vigilante. Y nos íbamos a ir corriendo cuando él nos llamó: no, vengan, no se vayan, no se vayan. Y nos dijo: pasen otra vez, pero no griten, porque Dios no es sordo y aquí en un hospital no se puede gritar. Y le pregunté: ¿por qué no? Si la otra vez nos echaste con la policía, ¿por qué ahora nos deja entrar? Me dijo: muy simple. La semana pasada, después que ustedes pasaron por aquí, todos esos enfermos que estaban en coma despertaron del coma y lo más cumbre era que estaban sanos y se fueron a sus casas. Así que pasen otra vez y sanen los enfermos. Nosotros no sanamos, es Dios, y nosotros somos testigos de lo que Dios hace. O vosotros sois los testigos de estas cosas. Ayer la resurrección del Señor y hoy nosotros estamos repitiendo el mismo mensaje. Cristo resucitado. Somos testigos de su poder, de sus maravillas. Y ese Cristo que se fue volverá otra vez a la tierra. ¿Estás preparado para encontrarte con Dios? Todo lo que estamos viendo en este tiempo es el cumplimiento de la palabra. Las profecías se están cumpliendo. Cristo vuelve a la tierra
de un momento a otro, los cielos se van a desplegar como un pergamino y aparecerá en la bóveda celeste el rostro del Señor cubriendo toda la bóveda celeste. Prepárate para encontrarte con Dios. El versículo 49 dice: He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Yo enviaré, el Señor no retarda su promesa, el Señor no falta su promesa, el Señor no es un demagogo, el Señor cumple lo que dice y Él dijo: yo enviaré la promesa de mi Padre, pero quedaos en Jerusalén. Ustedes quédense orando, no se vayan. Ellos estaban deseosos de salir corriendo por las naciones para decirle al mundo que Cristo no está muerto, que Cristo ha resucitado y que está dispuesto a ir por las naciones del mundo, haciendo milagros, transformando las vidas, dándole sentido a las vidas, a esta humanidad, a este mundo que gira alrededor del sol. No somos una gota minúscula en el mundo, en el universo. Somos creación de Dios y estamos aquí con un propósito de Dios. Si tú has perdido tu rumbo, si tú has perdido tu norte, ahí está Jesucristo para responderte. Había en la India el rector de una universidad, al frente un gran terreno, un llano muy grande. Allí plantó una campaña evangelística ese gran predicador norteamericano llamado T.L. Osborne, y estaba predicando. Habían unas 50,000 personas y el rector estaba sobre la terraza de la universidad mirando la campaña y pensando: ¿cómo puedo hacer para detener esta campaña? ¿Cómo puedo hacer para parar a esta gente que está engañando a mi pueblo? Tengo que detenerlo, esos son unos mentirosos. Y entonces vio que desde allá, desde la multitud, venía alguien caminando y se presentó delante de él, detenido en el espacio, en el aire, y le dijo: mírame, y le mostró las manos horadadas, las manos agujereadas. Abrió su costado y le mostró el costado herido por una lanza y le dijo: yo soy Jesús. Aquel hombre bajó del edificio de la universidad, fue allá a la plataforma, pidió permiso para hablar y contó lo que había visto. Cristo vive y se sigue manifestando alrededor del mundo. Él sigue haciendo milagros. Ahora somos nosotros los testigos. Necesitamos, para testificar, necesitamos recibir el poder. Para dar necesitamos recibir. Así que vamos a quedarnos allí hasta que recibamos la unción, en oración, perseverar en oración, buscar la presencia del Señor hasta que seamos investidos. Investir quiere decir llenado por dentro. El Señor quiere llenarte por dentro. El Señor quiere saturarte con su poder para que cuando tú prediques, Dios respalde esa palabra. Para que cuando tú hables, la gente sienta como aquellos discípulos que caminaron con el Señor a Emaús y no le reconocieron, pero dijeron cuando desapareció delante de sus ojos, dijeron: ¿cómo no nos dimos cuenta? Si nuestros corazones ardían por dentro cuando nos declaraba las Escrituras, sentíamos un fuego, ¿cómo no nos dimos cuenta? Para que cuando tú hables, la gente sienta ese calor, ese fuego de la presencia del Señor, y que sepa que no es un charlatán el que está hablando, sino una persona ungida con el poder del Espíritu Santo, para que seáis investidos con el poder de lo alto, el Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Quedaos en Jerusalén, no era hora de salir. La gente suele prepararse. No estamos en contra de que la gente se eduque. Hoy estamos viviendo en un mundo competitivo, en un mundo que para todo es una técnica. Antes al barrendero se le decía
el de la limpieza. Hoy no, hoy es operador de limpieza. Y todo tiene su nombre técnico y a todo se le exige a la gente una titulación. Mira, para barrer que se necesita un título de secundaria. No se necesita eso, pero lo piden ya. Entonces debes prepararte para codearte con la gente que te rodea. Pero sobre todo, si quieres tener un ministerio fructífero y no palabras huecas y vacías, tienes que buscar el poder de Dios, que el Señor te llene con su presencia. Cuando Cristo hablaba, la gente decía, nunca hombre alguno ha hablado como este. Que cuando tú abras tu boca, la gente diga, Dios está hablando a través de ese hombre. Cada uno de los que pasan aquí, ay, esos pasan antes de acostarse, pasan orando. Señor, dame palabra, yo voy a bajar al matutino y dame palabra para que cuando yo hable la gente entienda que es Dios el que está hablando. Han llamado a algunos hermanos para grabarle directamente a los hermanos y que envíen sus mensajes. Gloria a Dios. No les estoy echando salsita, pero valga la redundancia, reconocer lo que Dios ha hecho entre nosotros. Y Dios lo quiere hacer contigo. Cuando yo comencé a predicar fue con un día en el Evangelio. Y como no sabía la Biblia, le decía a la gente, el Evangelio es sabroso. Cuando las hermanas que están en la campaña cantan, se siente algo sabroso. Cuando el predicador comienza a hablar, tú sientes como un fuego. Eso es algo muy sabroso. Y con ese sabroso le predicaba a todo el mundo. Y la gente me decía, mira, se me están poniendo los vellos de punta. ¿Qué tienes tú? Y yo le decía, eso es el poder de Dios. Eso es muy sabroso sentir el poder de Dios en nuestra vida. Bueno, hoy conozco la Biblia, hoy predico la palabra y el Señor dice, yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Déjate de charlatanería. Lo que Dios más respalda no son noticias del futuro, ni noticias del ayer, ni tanto las ilustraciones. Es bueno ilustrar, pero que sepa que lo que va a llegar a la gente no son las ilustraciones, sino la palabra, porque el Señor respalda su palabra para ponerla por obra. Necesitas la unción. 2 ancianitas allá en Chicago, en los tiempos de D.L. Moody, le pidieron al Señor que llenara a su pastor. Era muy elocuente, tenía bastante gente, quizás unas 2,000 personas, y ellas empezaron a ayunar. Cuando D.L. Moody preguntó por ellas porque se sentaban en la primera fila y ya no la veían, le dijeron, están ayunando por usted. ¿Y por qué están ayunando por mí? Para que usted sea lleno del poder del Espíritu Santo. Entonces él le dio vergüenza de que unas ancianitas estuvieran ayunando por él y que él no ayunaba. Entonces se metió en ayuno y empezó a pedir el poder. Y un día caminando por una plaza de Nueva York lo bautizó el Espíritu Santo, lo bautizó con poder y cayó de rodillas, y cuando abrió los ojos habían como 200 personas a su alrededor, también bajo el poder de Dios y llorando delante del Señor. Necesitamos el poder, ese poder que descendió sobre Pedro cuando les predicó a la multitud allá en Jerusalén. Estaban burlándose, oyeron un estruendo, un viento recio que soplaba, y cuando vieron ese alboroto, unos hablando en lengua, otros temblando, otros saltando, dijeron, estos o están borrachos o están locos. Pero se levantó Pedro, aquel Pedro que negó 3 veces al Señor. Ahora temblaba, pero no de miedo, sino que temblaba porque la tierra tiembla delante del Señor y somos tierra, somos polvo de la tierra. Y temblaba bajo el poder de Dios. Y se levantó Pedro y les dijo, esto no es tan borracho como vosotros suponéis, porque es la hora tercera del día, a las 9 de la mañana. A esta hora la gente no toma. Pero eso es lo que dijo Joel, que en los postreros días derramaría de su espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas soñarían sueños, vuestros jóvenes verían visiones, y de cierto sobre mis siervos y mis siervas derramaré mi espíritu, y profetizarán. Sangre, fuego, vapor de humo. Ese Cristo que ustedes crucificaron, Dios lo levantó de entre los muertos y se sentó a la diestra de Dios, y desde allí ha enviado esto que vosotros veis y oís. Cuando ellos oyeron eso, se miraban las caras unos a otros y decían, varones,
somos culpables. Nosotros gritábamos, crucifícale, crucifícale, y llevamos a Cristo a la crucifixión. ¿Qué haremos ahora con esta culpa? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno en el nombre del Señor para perdón de los pecados y recibiréis el don, porque también para ustedes es la promesa para vuestros hijos, para los que están lejos, y cuántos el Señor nuestro Dios llamare. Y se añadieron a la iglesia aquel día 3,000, con el primer mensaje de Pedro, 3,000 personas se añadieron a la iglesia. Predicó el segundo allá en la puerta, la hermosa, en el templo, y se entregaron 5,000, y por donde quiera que iban, el Señor iba añadiendo a la iglesia los que habían de ser salvos. Pastor, siervo de Dios, ministro, no quiere ser uno más del montón, quiere ser un hombre de éxito, busca la unción, busca el poder. Quieres que tu iglesia se llene, busca la unción. La gente pasa toda la semana trabajando, y cuando llega el fin de semana están agotados, y un domingo que pueden dormir un poquito más, van a ir allá a oírte a ti a repetir lo mismo. Pues tienes que buscar la unción, que cuando abras la boca la palabra fluye a través de tus labios. Necesitas el poder. Y fue lo que el Señor dijo antes de irse: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y aquí el Señor les dice: quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos. Ustedes allí, acuérdense cuando Dios llamó a Moisés, le dijo que mandara a Josué a pelear la batalla contra Amalek, y le dijo: tú quédate aquí conmigo. Hay muchos quehaceres en el pastorado. Llega un momento que te absorben los quehaceres, porque tú lo quieres hacer todo, porque nadie lo hace como tú, pero el Señor quiere algo diferente para ti. El Señor quiere que tú estés con Él, en su presencia, en la oración, en el ayuno, y que esos que Dios ha puesto a tu alrededor para que hagan, para que atiendan las mesas, ellos se ocupen de esas cosas que tienes que hacer a diario, y que tú te dediques a la oración y a la palabra. La oración y la palabra, la oración y la palabra. Y entonces recibirás el poder, entonces saldrás y predicarás, y tus mensajes no se los llevará el viento, tus mensajes cumplirán aquel propósito con el que fueron enviados. La palabra no vuelve vacía. Busca la unción. Esa fue la despedida del Señor. Todo el mundo se despide llorando: ay, me voy, hermano, qué lastimica, me voy, hermano, me voy. No lloren, y el que está llorando es él. El Señor no se despidió de esa manera. El Señor se despidió con entusiasmo, con alegría, y le dijo: recibiréis poder, predicando un mensaje de poder. La gente siempre en esos días predica un mensaje melancólico. Jesucristo no. Predicó un mensaje de poder y ascendió a los cielos. Fue tomado delante de ellos y una nube le ocultó de sus ojos. Así fue la partida del Señor. El versículo 50: y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue recibido arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Mis amados hermanos, los sacó afuera a Betania. Estaba en Betania reunido con ellos, y los sacó fuera del pueblo, y allí se despidió de ellos y los bendijo. Los bendijo. ¿Qué les diría el Señor? Que fueran fructíferos. ¿Qué les diría el Señor? Que les iría bien si guardaban la palabra. ¿Qué les diría el Señor? Que verían grandes cosas, que la puerta de los cielos se van a abrir delante de ellos. Nosotros debemos bendecir a nuestras ovejas, debemos bendecir a nuestros consiervos, debemos bendecir a los que nos rodean. Bendecid y no maldigáis, bendecid y no maldigáis. Y después que los bendijo, se separó de ellos
comenzó a ascender delante de ellos, y ellos viéndolos atónitos, se va el Señor, y una nube lo ocultó de sus ojos. Y ellos volvieron a Jerusalén. Ya no se quedaron en Betania, volvieron a Jerusalén. Y todos los días están ocupados en las cosas de Dios, en el templo, adorando al Señor con alegría, alabando al Señor y bendiciendo a Dios. Así que bendice a Dios, alaba a Dios, sigue en su presencia, no te descuides, porque del descuido viene la frialdad. Si te despegas del fuego, no te dejes de congregar. Ellos iban todos los días al templo, todos los días, involucrados en las cosas de Dios. Aquí por los afanes la gente se congrega el domingo, pero todos los días debemos estar involucrados. En la mañana antes de salir al trabajo estamos nosotros contigo en este matutino. Enciéndelo mientras desayuna, enciende tu teléfono, enciende tu PC, enciende tu televisión, si es tu caso allá en Latinoamérica, o tu radio, enciende antes de salir al trabajo. Allá sería antes de irte a acostar porque es de noche, pero aquí antes de salir al trabajo, llénate con la palabra, llénate en la presencia del Señor, sé investido con poder de lo alto. Que Dios te bendiga. No me voy a ir sin hacerte la oración, porque hay algunos simpatizantes que están escuchando y no puedes ser indiferente, siempre postergando tu entrega, postergando tu llamado. Hoy no, tengo que hacer esto, aquello, tengo que salir con unos amigos. Donde vaya, yo tengo amigos también, y donde voy con ellos, el Señor va conmigo, así que vamos a entregarte al Señor. Pon la mano derecha en tu corazón, cierra tus ojos y repite estas palabras conmigo. Dios mío, Dios mío, en este momento en este momento te entrego mi vida. te entrego mi vida. Te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón por mis Te pecados. pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Te pido que escribas mi nombre en el Que me libro de des la vida nueva. Que me des vida Que nueva. operes en mí. Que operes en mí. El milagro del nuevo nacimiento. El milagro del nuevo nacimiento. En el nombre de Jesús. En el nombre de Amén. Jesús.